Diana Cohen-Agret, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bueno, acá estamos iniciando el año con un nuevo escenario en donde los desafíos que nos convocan como ciudadanos parecen ser una suerte de barril sin fondo a la búsqueda de respuestas positivas por parte del Estado, ¿no? Pensando en todo esto que ha ocurrido en Gesell y otras situaciones que afortunadamente, aunque las hemos vivido en Mar del Plata, no terminaron de manera tan dramática. Y quería pedirle su mirada y la lectura de usted como, bueno, constructora y líder de cine de justicia. Sí, yo le agradezco. La verdad que es un tema problemático en más de un sentido, no solamente por el hecho atroz de que jóvenes, rugbyers o no rugbyers, a mí me Mm. parece que hay una violencia inusitada en los jóvenes en general, ¿no? En muchos jóvenes, alimentado por las drogas, por el alcohol, por la ausencia de límites, por la ausencia de familias. Cuando son de clases acomodadas, precisamente porque muchas veces está cada padre y cada madre en su propia actividad y les atienden a los chicos. Cuando son de clases no tan acomodadas porque no pueden ocuparse. Pero digo eso porque es todo como si todo estuviera sentado sentado en el tema del rugby, ¿no? Ujú. Cuando creo que va mucho más allá de eso. Y ahora, por otro lado, y quizás lo voy a decir así un poco abruptamente, a mí me llama la atención que en los últimos días es como si se estuviera desplazando la atención, en primer lugar, del chico muerto, que es en última Ujú. instancia el hecho más grave que hay acá. Hay una madre que está llevando flores a un cementerio, que es por Fernando. Ujú. Pero lo que yo noto que paralelamente a la desaparición del chico fallecido, está habiendo un desplazamiento, en primer lugar a los rugbyers, ¿no? Y en segundo lugar a los padres de los rugbyers. ¿Qué significa esto? Como si se estuviera, con ese desplazamiento, primero desaparece la figura de la verdadera víctima. Mm. Después van desapareciendo la figura de los culpables y se va desplazando la figura de los padres, con alusiones tales como están destrozados, están llevando comida a sus hijos. Entonces usted fíjese cómo el foco de culpabilidad, y por otro lado, no los supieron cuidar, están arrepentidos, no los atendieron. Entonces, como es un proceso que además se da en la justicia penal desde siempre, ¿no? Donde la víctima va Ujú. desapareciendo y en su lugar ocupa el lugar el victimario. Y ahora, como se trata de chicos jóvenes, que a los que se trata de disculpar, se está desplazando ese foco a los padres. Entonces es como si ya hubiéramos comenzado un proceso de desculpabilización y donde finalmente ese proceso termina que no hay ningún culpable. ¿Se entiende esto? Sí, se Que entiende, quizás es lo una... estoy diciendo un poco apurada y quizás sin anestesia, pero es lo que yo vengo notando en los Mm. últimos días. Bueno, a ver, es una constante, hay un desplazamiento. Yo digo siempre que la persona que se lleva la vida de otro es un asesino hasta que entró en el sistema judicial. A partir de que entró en el sistema judicial, es una persona a la que hay que resocializar y explicar el porqué de su conducta, y la punición al respecto de esa conducta se transforma en una abstracción. Esto es sistemático. Sí, pero usted lo dice irónicamente o apoyando, no, 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 lo digo de lo dice total consenso con cínicamente. usted. Digo, es como funciona el sistema. El sistema piensa que el que está encartado es una víctima a la que hay que acompañar. Claro, pero aparte usted lo acaba de decir, en cuanto entra en un sistema, deja de ser un asesino o lo que fuera, para no poner así calificativos, y solamente se transforma en alguien a reinsertar. Y yo creo que eso es lo que todavía también, eso es otro tema que todavía está pendiente, porque la persona que está cumpliendo una pena no solamente tiene que ser reinsertado, sino además, como lo dice literalmente la expresión, tiene que cumplir una pena, porque no solamente importa lo que va a venir, sino también importa lo que hizo. Mm. Porque cuando usted exculpa a alguien por su pasado
y se orienta solamente a su futuro, entonces desaparece toda noción de responsabilidad. Es como si hubiera siempre una posibilidad abierta de redención. Y cuando solamente estamos abiertos a una redención en el futuro, desconocemos nuestro propio pasado. Cuando precisamente el orden tiene que ser el inverso. Primero hay que reconocer la propia responsabilidad en los actos, en los hechos. Y después, con el tiempo, después de todo un trabajo interior, no solamente un forzamiento del sistema penal que se piensa en que un poco poniéndole el sonajero adelante y prometiéndoles que los van a liberar si estudian, que nos van a liberar si trabajan. Entonces la persona se transforma en una máquina de hacer cosas para ser liberado y no en un individuo que está mirando sobre sí mismo para ver qué es lo que hizo. Entonces, lamentablemente, esa es una de las cosas que tenemos que volver a preguntarnos, porque además es falaz cuando dicen no, porque la Constitución no lo dice eso. La Constitución dice que las cárceles tienen que ser sanas y limpias para seguridad, que incluso no dice de los reos, de las personas, para seguridad de los que están adentro, pero también de los que están afuera. Y haciendo una mala lectura de los tratados internacionales, acá la mayor parte de los abogados que estudiaron con la doctrina de Zaffaroni dice que el único fin de la cárcel era la reinserción, cuando no es así, que incluso hasta está mal expresada, porque en realidad cuando usted lee, por ejemplo, artículos españoles de derecho penal, ahí hacen una distinción entre rehabilitación y reinserción. Primero se tienen que rehabilitar y después, si se rehabilitaron, se tienen que reinsertar. Acá nadie habla de rehabilitación. ¿Por qué? Porque están tan apurados por largar a la gente de la calle que hablan directamente de reinserción. Ahora yo le hago una pregunta. Una persona, un violador sistemático, ¿usted se piensa que además es una patología? Entonces, un violador no se rehabilitó y sin embargo lo intentan reinsertar. Y lo que pasó con el juez Axel López, con un sujeto que había violado en reiteradas oportunidades, lo largaron igual, según Axel López, porque ya estaba en posición de reinsertarse, todavía no había cumplido la pena, y al otro día violó y mató a Tatiana Colosés, haciendo arrestar por un taxista en el Chaco. Pero muchas veces yo encuentro jueces que me dicen, mira Diana, lo tengo que largar, el tipo va a volver a delinquir, pero venció el plazo de la pena y no me queda más remedio. Entonces, fíjese usted qué contradicción que hay. Por un lado se dice que el objetivo de la pena es la reinserción, y por otro lado tenemos una ley a plazos que cuando se cumple un periodo, un plazo, se lo tiene que largar al individuo, esté o no rehabilitado como para poder reinsertarse. Más allá de que se olvida el fin primario de la pena, que precisamente, aunque nos guste o no, pagar una culpa, pagar un daño que se paga en todos los vínculos y en todas las situaciones humanas. ¿Por qué? Porque si yo no pago la luz, al mes siguiente me la cortan, me castigan, por más que esa palabra sea feita. O si yo no pago el gas, al mes siguiente me llega una multa y tengo que pagar con un interés, que también es una forma de punición económica. Entonces parecería ser que nosotros nos pasamos la vida pagando penas, menos cuando alguien mata, porque el Estado se pone al servicio de ese sujeto para que salga lo antes posible. Sí, bueno, ese es el predicamento extraño y complejo, yo diría la verdad que hasta ideológicamente muy retorcido en el que estamos, ¿no? La dilución de toda responsabilidad, la dilución de todo concepto de orden, que me parece que es el fondo exacto de la cuestión. Después vienen las situaciones operativas, diría, ¿no? Pero el sustrato ideológico es la dilución de todo criterio de responsabilidad. Sí, absolutamente, porque además la gente pone el acento en el rugby, pero la verdad que en los colegios, lo hemos visto nosotros, los chicos se incendian el pelo a una profesora, por decir algo elemental, los padres pegan a los maestros. Entonces, el rugby, bueno, puede ser un caldo de cultivo, pero el problema no es el rugby.
El problema es de que nosotros vivimos en una sociedad donde cada uno hace lo que quiere, a sabiendas de que realmente no hay una responsabilidad frente al otro. Y de tanto se habla, le voy a dar un dato, ¿no?, que descubrí hace unos días, tanto se habla de las cárceles de Holanda, que son cárceles modelos, y que esas cárceles además se están cerrando cárceles. Usted sabe que en Holanda cuando se produce un asesinato, el preso está preso de por vida, no hay libertad condicional, no se ve más, salvo que haya un perdón, un indulto del rey, que se hace en situaciones realmente excepcionales. Entonces es cierto, tengo entendido que el año pasado hubo 136 asesinatos, algo así, no me acuerdo exactamente. Uno dice, uy, qué pocos que son, pero por supuesto, porque si alguien sabe que no sale de por vida, lo va a pensar dos veces. En cambio acá no hay control, no hay límites. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre el bien y el mal. Entonces ahí sí podemos volver al tema, no de los rugby solamente, de la juventud. Si no hay diferencia entre el bien y el mal, si todo da lo mismo, entonces obviamente esas conductas internas inhibitorias, o sea, los procesos inhibitorios de la conducta, mejor dicho, no funcionan. Hago lo que se me canta porque sé que todo es igual. Entonces creo que tenemos que, una vez más, mirarnos seriamente como sociedad y preguntarnos qué nos está pasando y hacernos cargo de nuestros hijos. Porque también uno se dijo, bueno, una cuestión porque se está afectando a los rugbyers porque son de clase alta, bueno, hasta que se enteraron que un poco podía ser que pasar así, ¿no? Hasta que se enteraron que uno de los chicos, la mamá era una funcionaria del actual gobierno. Entonces ahí empezó también a cambiar el discurso. Entonces, fíjese cómo todo se ideologiza, todo se partidiza, y la figura del chiquito muerto va desapareciendo. Usted puede ver perfectamente la cantidad de líneas que ocupan porque además venden más, ¿no? Los rugbyers o quienes sean, ¿no?, los culpables, quienes han asesinado, y la cantidad de líneas que ocupa el chico fallecido, ¿no? Como que es inversamente proporcional. A medida que pasan los días, más lugar ocupan en los diarios, en la televisión. Yo veo poca televisión, pero cuando la enciendo, siempre es el tema de los rugbyers. Y cuando uno va a buscar en los diarios, una y otra, también venden más. Y en ese sentido, yo no voy a criticar a los diarios, porque nosotros, si tenemos aliados incondicionales, son precisamente los medios como los gráficos, y también medios como los radiales, como usted mismo incluso, ¿no? Que siempre nos ayudan, y cuando hay un caso nos llaman y nosotros lo podemos visualizar. Pero la diferencia es que una cosa es el trabajo responsable que hace usted, o que hacen algunos otros medios, donde realmente se cuenta, bueno, qué es lo que está pasando, y otra cosa es la cosa amarillenta, que solo sirve para ir diluyendo la responsabilidad de los culpables, y también diluyendo el foco, cambiando el foco, donde la sociedad también se exime de toda culpa. Entonces ahora la culpa es del rugby, la culpa no es de una sociedad como la que somos nosotros, donde, que además lo digo en primera persona, ¿no? Si yo veo, quiero estacionar el auto para ir a buscar un paquete un minuto, ¿no? Y veo que hay una figurita de una grúa, le digo la verdad, voy, no estaciono, busco otro lugar. En cambio, si me dicen, no, quédate tranquila que acá no pasa ninguna grúa, yo voy y lo dejo, digo, total, es un minuto. Entonces, lo reconozco. Entonces, esto mismo, llegado a conductas masivas mucho más graves, lleva a este tipo de situaciones. Entonces todos tenemos realmente que preguntarnos qué nos está pasando. Bueno, yo decía en un bloque anterior que desafortunadamente el doctor Carlos Nino se fue muy pronto. Él es autor de un trabajo excepcional sobre la cuestión del tema de la anomia, ¿no? Lo planteaba como un rasgo cultural que definía a buena parte de la sociedad argentina. Y digo que en muchos sentidos fue penoso que se fuera muy temprano de este mundo, porque hubiera sido la figura contradictoria perfecta de Zaffaroni, que es uno de los grandes constructores del estado de la anomia, la idea de la necesidad del fracaso permanente y sistémico del servicio de justicia
justamente por aplicar este tipo de visión que tan profundamente ha entrado en ese ejemplo que usted contaba. Está perfectamente explicitado, ¿no? Al respecto de lo que nos pasa. Si tengo unos minutos más para hacer un comentario sobre Dígame. esto. ¿Sí? No, no, dígame, sí, sí, por favor, la escuchamos con Sí. atención. No, que hace unos años, la misma semana que se produjo lo de Cromañón, yo recuerdo precisamente que escribí un artículo en el diario La Nación citándolo a Nino. ¿Por qué? Porque fíjese que en la Argentina pasa algo muy curioso. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que cruzar una calle, ¿no es así? Y hay autos que están por doblar. Obviamente la norma dice que tiene prioridad el peatón. Sin embargo, nosotros, por menos instinto de supervivencia, observamos a ver y necesitamos de la venia de la persona que está por doblar para poder cruzar, porque si no nos matamos. Entonces es como si hubiera dos normas, una estipulada desde el Estado y la otra que es una norma paralela que funciona y que es la que realmente nos rige, ¿no? Es esa ley paralela, que es la ley de todos los días, que no está escrita y que sin embargo muchas veces impera sobre la otra. Muchas veces para salvarnos la vida cuando vamos a doblar la calle, pero muchas veces también para cometer infracciones. Entonces, ese es el problema. La ley es la ley. Es el título de un libro publicado hace muy poco de Andrés Rosler, precisamente, que es un filósofo del derecho. Con el tema de que acá los jueces se interpretan todo el tiempo y al interpretar también están legislando, entonces van más allá de sus propias funciones. Entonces, como cada juez interpreta distinto y tiene su librito, entonces se viola la ley a sabiendas o con la confianza de que va a venir un juez redentor que nos va a escoltar. Entonces, el tema es gravísimo, es gravísimo. Lamentablemente, otra cosa, si no se da cuenta que desde el caso de este chiquito no hay más homicidios que aparecen prácticamente en los diarios. Le digo porque yo leo todos los días los diarios y busco que si hubo muertes. ¿Por qué? Porque en el cine de justicia nosotros tratamos de acercarnos a esa persona como precisamente nos acercamos al papá y a la mamá de este chiquito, ¿no? De Fernando. Hace 10 días desde que se produjo esto, no hay homicidios, es como si hubieran desaparecido. Obviamente no desaparecieron, sino que los diarios están tan embelesados con todos los ribetes sociológicos, políticos, de clase, de esta muerte, que ni siquiera prestan atención o tienen el criterio de que es importante incorporar las otras muertes en los diarios. Les digo porque eso también es una cosa que, claro, que en general la gente no repara, ¿no? Pero yo le invito a que haga esa especie de ejercicio de lectura y va a ver que lamentablemente en este momento en los diarios la única muerte que aparece es esta. Es como si los demás se hubieran esfumado. ¿Por qué? Porque se trata de exprimir el caso todo lo que se puede, incluso en los ribetes más morbosos, y además, yo le digo, ¿no? Es culpando ahora, los padres se están llevando flores, están llorando, uno dijo, es una pesadilla, y la verdad que la verdadera pesadilla es la de los padres de Fernando, que tienen que llevar flores al cementerio, no a la cárcel. Sin duda. Entonces, hay que volver a poner las cosas en su lugar, que quiere que le diga. Francamente es eso lo que creo. Sí, de eso se trata, de recuperar la vertical del sentido común. Diana, como siempre, gracias por la ilustración que nos ha brindado. Que tenga una buena jornada, muy amable. Gracias. Hasta luego. Bueno, Diana Cohen Agres, de Usina de Justicia. Seguimos.